económica y una actividad que va exposigando, va creciendo, non va a ir a menos e va a ir a más, a pesar de las pandemias y de todos los problemas que está habiendo y que parece que hay menos movilidad en los últimos tiempos, la movilidad es grandísima. Un problema de globalización, y entonces, bueno, lo que hay que hacer es saber que hay un sector importante, y un sector vital económicamente en muchas ocasiones, pero es un sector que también tiene muchos efectos secundarios, tiene muchas coletariedades, tiene muchos, lo que se llama en economía, muchos costes externos. Y entonces yo soy un defensor del turismo, pero no soy un defensor de cualquier modelo turístico. Yo creo que esa allí es la diferencia. Y el gran problema que tenemos en Asturias, pero en otros sitios también, lo que pasa es que bueno, en Asturias nótase más, quizás porque es más pequeña, aunque tengamos menos turismo, al ser menos población y menos territorio, nótase mucho, porque los puntos turísticos están demasiado concentrados. Entonces nótase esa presión que incluso está calculada desde el punto de vista de la ecología, que estamos sobrepasando la capacidad de carga. Cualquier asturiano que conozca un poco el país fue algún día a Gulpilluri en verano, por ejemplo. Por los lagos todo el mundo los conoce, pero lo de Gulpilluri, que hay un furaquín, eso sencillamente no soporta la costa, lo que está llegando allí, que no soportaría ni siquiera que fueran todos los vecinos de Llanes. ¿Y qué soluciones ves tú para este turismo masificado que tenemos últimamente? Bueno, hay muchas soluciones. Algunas son muy coercitivas y complicadas, porque claro, estás hablando de, ahora que está un poco de moda con la famosa sentencia, estás hablando del derecho a la movilidad. Pero claro, hay algunas que sencillamente son impedir el movimiento. Eso está haciéndose con criterios ambientales, hay sitios en los parques donde no se puede ir, por ejemplo, incluso en algunas zonas de la costa, en algunas partes ya de mar adentro. Pero claro, si hay una solución para sitios muy concretos, no puedes decir, pues que vengan a Asturias solamente, no sé, 200.000. Eso ya es complicado, necesitarías un régimen político muy diferente. Pero bueno, hay soluciones intermedias, como ya la ecotasa, por ejemplo. Y hagámoslo de muchas maneras, porque a mí el término ecotasa no me gusta mucho el término, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué es la ecotasa? Que los turistas, con un cálculo que se faiga, cálculos hay hechos ya bastantes, paguen X euros, 1, 2, 3, tampoco tiene por qué ser una tasa muy disuasoria, pero que revierta en el territorio y en la población. Hay un caso muy ejemplar que se puede hablar, ¿no? Y es muy típico en la economía liberalizada hablar de la mano invisible de Adam Smith, ¿no? El mercado autorregula. Bueno, pues en el turismo hay una mano invisible, y ya la mano invisible es del paisaje. El paisaje no está ahí así porque Dios lo puso, tiene un juego de la naturaleza, de una sociedad, y de un pueblo que lleva ahí cientos de años o miles de años trabajando en esa concatenación entre lo natural, lo social y lo cultural. Y ese paisano que lleva la mano invisible tiene que estar compensado, porque el turismo, claro, provoca o puede provocar muchos problemas locales, paisajísticos, por ejemplo, de competencia de espacios. Hay algunas cuestiones, por ejemplo, en parques, en Somiedo, se visto, de hecho yo estudiélo, como espacios ganaderos, por ejemplo cuadres, compiten por ser espacios turísticos. Y en esa guerra casi siempre acaba ganando el turístico y la ganadería o desaparece o se desplaza a sitios menos productivos, o donde el paisano tiene que haber ganado caminando mucho más. Bueno, si se toma esa decisión, habrá que dar una compensación. En el caso de Somiedo, por ejemplo, está más o menos resuelto porque hay parque. Entonces hay una serie de compensaciones que están en la propia declaración, como en Picos. Pero claro, en el resto de Asturias y de otros sitios que no hay Asturias, las cosas son de otra manera y pueden hacerse en sin grandes dificultades. Y yo no creo que el turista medio decide de ir a las playas de Llanes y decide subir a los picos por pagar €1 más. ¿Entonces parece posible una normativización del sector de manera que sea una actividad respetuosa con el medio ambiente y con la tradición? Sí, claro que es posible. De hecho, hay países donde se fijo. Incluso en la propia Asturias hay algunas zonas reducidas, pero que bueno, que tuvieron cierto propulso. En el País Vasco, por ejemplo, también hay experiencias muy interesantes. Y luego, por supuesto, hay experiencias muy interesantes en los países nórdicos, en Alemania, en Canadá, en Nueva Zelanda. Pero bueno, poner espacios más parecidos al nuestro, yo creo que pondría como ejemplo algunos casos del País Vasco, algunos casos de Suiza, Austria, que son países pequeños, no mucho más grandes que el nuestro,
y con unos espacios también relativamente reducidos, porque o son ciudades o zonas urbanizadas, o los demás son menos, están menos urbanizadas. Hay una ventaja que tiene Asturias en este tema, que por otra parte es desventaja. La ventaja que hay una población muy desconcentrada todavía. Entonces de una sociedad muy poco urbanizada, viviendo lo que hay el Suraquín central, ¿no? Entonces cualquier intervención beneficia rápidamente. ¿Cuál es la contrapartida? Que necesitan mucha compensación porque hay población avieillada, población empobrecida y población que muchas veces, y ahí unos problemas fundamentales, son ellos mismos los que no saben lo que tienen entre sus manos, no saben el poder que tienen y la capacidad que tienen de tener recursos sencillamente por hacer lo que están haciendo, lo que siempre hicieron, pero con una compensación mayor, ¿no?